Bien, hermanos, en esta hermosa noche, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es una gran bendición de parte de Dios, pues, acercarnos hacia ustedes por medio de esta plataforma que es Facebook, ¿verdad? Estamos queriendo eh, hacer una transmisión en esta hermosa noche. Entonces, podemos observar acá las bancas del templo. Entonces, queremos hacer esta transmisión con el hermano pastor Ranferi Marcos, pero estamos intentando tener contacto con él y van a disculpar que hemos tenido unos problemitas ahí con esta transmisión y deseamos que nos tengan paciencia, ¿verdad? Que si logramos tener esta comunicación con nuestro hermano, el hermano estará impartiendo un mensaje el día de hoy acá en el perfil del Comité de Evangelismo. Les saludamos a todos ustedes, hermanos, que nos van a ver, que van a reproducir este video. Pues deseamos que se encuentren bien, que Dios los tenga con bien a cada uno de ustedes. Como les decía, estamos intentando tener comunicación con nuestro hermano Ranferi, a ver si agregarlo. Pues yo creo que sí, se nos fue posible, hermano Ranferi, en esta hermosa noche, que Dios le bendiga. Es un grato honor para el Comité de Evangelismo poder saludarle y poder tenerle con nosotros. Y como le decía a los hermanos que nos van a ver por medio de esta transmisión, habíamos tenido unos problemitas, pero acá estamos realizando esta transmisión para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Hermano Ranferi, bienvenido acá al perfil del Comité de Evangelismo. Muchas gracias, hermano Wilder. Para mí es un gusto y de verdad es un privilegio también poder compartir con ustedes. Amén, hermano. Entonces, como lo teníamos planificado entre nosotros, esto lo vamos a hacer para aquellos hermanos que están a una larga distancia, como puedo decir, en Estados Unidos, en México, El Salvador y un montón de países que, gracias a Dios, por medio de esta aplicación, nosotros los del Comité de Evangelismo podemos tener comunicación con ellos. Y que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que nos van a visualizar por medio de esta plataforma. Pues, como le decía, es un gran privilegio de parte del Señor tenerlo acá con nosotros, ¿va? Quizás usted está en su casa y nosotros acá en el templo, ¿va? Pero esto lo vamos a realizar para la gloria y honra del Señor. Y como le decía, lo teníamos planificado y gracias a Dios que se pudo concretar. Entonces, en esta hermosa noche, el hermano pastor fue invitado para impartir la palabra del Señor, un mensaje que les va a traer a ustedes, amados hermanos y amigos que van a ver esta transmisión, y los que ya nos están siguiendo, pues bendiciones a cada uno de ustedes, y deseamos en el Señor que sea de bendición para sus vidas espiritual, y aquellas personas que aún no se han acercado al Señor, pues que toque sus corazones, porque dice la palabra del Señor que no regresa vacía. Entonces, hermano pastor, vamos a entrar de lleno de una vez a la palabra del Señor. Solo, vamos a hacer una oración para que Dios le ilumine su mente, para que Dios sea a través de usted impartiendo esta palabra, hermano. Amén. Vamos a hacer la oración, hermano, y oramos en esta hermosa noche. Amantísimo Padre Celestial, que tú habitas en tu trono de gloria, Señor amado. En esta hermosa noche, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad, nos has dado este medio, Señor, porque por medio de esto, Señor, nosotros nos podemos Señor, y por medio de esto, Señor, también queremos llevar tu palabra, Padre Celestial, a aquellas personas que necesitan de tu palabra, necesitan una palabra, Señor, que les fortalezca su vida, una palabra que les llene su
tu espíritu, Señor. Quizás hay muchos pasando por problemas en estos momentos, pero te pedimos, Señor, que tú, por medio de esto, Señor, puedas llegar hacia aquellas personas. Bendice la vida de nuestro hermano pastor Ranferi Marcos y que tú seas a través de él, oh Padre Celestial, que tú seas hablándole a aquellas personas que no te han conocido, Señor amado, que tú seas en sus labios, en su mente, Señor, y que él pueda impartir tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido también por aquellas personas que van a visualizar esta transmisión, oh Padre Celestial. Gracias porque tú, como comité, Señor, nos has permitido, Señor, llegar a aquellas personas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pues hermano pastor, bienvenido al perfil del Comité de Evangelismo y gracias por aceptar esta invitación. Y si algún hermano pues se pregunta dónde reside usted, pues me gustaría que usted diera su nombre, su dirección, pues para los que no lo conocen, ¿verdad? Porque yo sé que usted es muy conocido en muchos lugares y yo sé que los que van a ver esta transmisión, pues se van a recordar de usted. Adelante, hermano pastor. Muchas gracias, hermano Wilder. Para mí de verdad es un privilegio y me gozo mucho también poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Ranferi Marcos, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana. Tengo, por estos tiempos, estoy apoyando el ministerio de Iglesia Evangélica Emanuel de acá de Quetzaltenango. Es una iglesia que se ubica en la zona 9 y aquí estamos apoyando también la obra del Señor. Y sin duda, pues Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros, como también con ustedes, como comité de evangelismo, que han hecho un gran trabajo, han proyectado la misión de Dios en las diferentes comunidades allá en Caballo Blanco. Me consta el trabajo que ustedes han realizado y por supuesto que con mucho gusto estamos aquí para apoyar también el trabajo que ustedes están haciendo, hermano Wilder. Pues hoy yo quisiera compartir con los hermanos una porción de la palabra del Señor. Para eso voy a invitar para que puedan buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 5 en adelante. Esta es una parábola, quizás de las parábolas más especiales que el Señor Jesucristo compartió con la finalidad de que nosotros podamos acercarnos a Dios sin temor, que nos acerquemos a Dios con la confianza de que cuando le buscamos, cuando le llamamos, Él va a escuchar nuestra oración. Sin embargo, hay un principio en esta parábola que es la que yo quisiera compartir en esta noche. Principio que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en esa búsqueda continua de la gracia, del favor y de la misericordia del Señor. Yo quiero que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dártelos por ser tu amigo, sin embargo, por tu importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta parábola nos enseña una verdad muy importante para la vida de todo cristiano. En esta ocasión los discípulos le están
preguntando al Señor, le están pidiendo que el Señor les enseñe a orar. En el contexto de esta parábola, nosotros tenemos la enseñanza de Jesús a los discípulos de cómo ellos deberían de orar. El Señor les va a compartir el Padre Nuestro que nosotros sabemos. Y al terminar de enseñarles el método, la forma de cómo los discípulos deben de acercarse al Señor en oración, es que Él comparte esta parábola. A esta parábola se le ha llamado el amigo importuno, aquella persona que de repente llega en el momento menos indicado, ¿verdad? Esa persona que de repente se acerca, toca la puerta y no se está dispuesto, los que están dentro de la casa no están dispuestos a atenderlo porque están ocupados o porque no tienen tiempo en ese momento de atender a esa persona. Esta parábola nos va a mostrar a nosotros cómo cuando alguien insiste, cuando alguien persiste en obtener algo, lo puede alcanzar. Y lo puede alcanzar no de repente no porque la otra persona es buena, sino porque el que está tratando de conseguir algo es tan persistente, tan insistente, que la otra persona no le queda más que atenderlo y apoyarlo en su necesidad. Yo le he titulado a esta pequeña reflexión, le he titulado como nunca rendirse. Si algo a nosotros nos cuesta como creyentes, sin duda es mantenernos en oración. Por lo general pedimos, pero nos cansamos de pedir. Podemos estar pidiendo al Señor por algún propósito de vida, por alguna enfermedad, por alguna necesidad, pero por lo general nos cansamos de pedir. Pedimos un tiempo y de repente sentimos que no estamos recibiendo la respuesta o que no tenemos lo que queremos. Y entonces simplemente cedemos, nos rendimos y no continuamos en la búsqueda y en la súplica, ¿verdad? Y en la oración. A veces no tenemos la suficiente sensibilidad espiritual como para poder conocer y comprender las maneras como Dios responde a nuestras oraciones, porque hay muchas formas que Dios va a responder, no simplemente dándonos lo que nosotros estamos pidiendo. Yo me recuerdo de la historia de aquella persona que estaba huyendo de unos sus enemigos, ¿no? Sin duda alguna ustedes se acuerdan de eso, y esta persona iba huyendo porque lo estaban buscando para matarlo. Y en la huida, de repente se dio cuenta que los enemigos estaban ya demasiado cerca a él, encuentra una cueva, él se logra esconder en esa cueva y estando ahí escondido en la cueva, él empieza a pedirle a Dios y empieza a orarle al Señor, diciéndole, por favor, Señor, ayúdame en este momento, porque si vienen mis enemigos, sin duda alguna me van a matar, ¿no? Y entonces él pidiéndole a Dios un milagro, pidiéndole a Dios algo que Dios hiciera en ese momento para salvarle la vida. Y empieza él a decirle, Señor, por favor, manda ángeles que me guarden, ángeles que me defiendan. Tu palabra dice que tú vas a guardar a aquel que te busca y vas a mandar ángeles, y él está pidiendo ángeles ahí. De repente, él se da cuenta que de la boca de la cueva aparece una pequeña araña y la arañita empieza a descender y empieza a poner allí su telaraña, ¿verdad? Y al colocar su tela de araña, el animalito, él se pone molesto y él dice, Señor, ¿cómo es posible que tú seas así? Yo te pedí ángeles que vengan a defenderme y tú lo que me mandas es una araña. ¿Para qué quiero yo una araña aquí, verdad? Y él está muy molesto con esa situación cuando de repente llegan los enemigos a la puerta de la cueva y están a punto de entrar, cuando el jefe de los que lo van persiguiendo les dice a aquella gente, dice, ¿por qué van a entrar a esa cueva? ¿No se dan cuenta ustedes que esa cueva está tan vacía? Miren que hasta tela de araña tiene. Si tiene tela de araña ahí, quiere decir que nadie ha entrado por mucho tiempo, nadie ha salido por mucho tiempo. ¿Para qué van a perder tiempo? Vámonos. Y se fueron. La anécdota es muy interesante porque a veces nosotros estamos pidiéndole al Señor algo y no recibimos lo que pedimos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, está pidiendo un milagro en su salud
y de repente el milagro no llega, llega de repente la muerte, y la gente pues dice, yo pedí al Señor que me sanara, o pedimos al Señor que sanara a nuestro hermano, a nuestro familiar, y lo que Dios hizo fue llevárselo. Entonces, a veces no conocemos y no comprendemos y no aceptamos la voluntad de Dios. De algo nosotros podemos estar seguros, es de que todo lo que Dios hace es perfecto y Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le hemos pedido. Él sabe realmente cómo es que Él nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Esta parábola es muy interesante, y para entender esta parábola hay algunas cosas que debemos entender de la cultura, por ejemplo, de los orientales. Una de estas es comprender que, por ejemplo, los viajes en el Oriente Medio no se hacían en el día, porque los viajes eran a pie, no habían vehículos, ¿verdad? Y si muchos llegaban, pues de repente algún caballo para poder movilizarse. Pero aún yendo en un caballo, si viajaban en el día, tenían problemas con el sol. Entonces los viajeros acostumbraban a hacer sus viajes en la tarde, noche. La mayoría viajaba en la noche para evitar el calor del sol, el calor del mediodía. Otra cuestión que es bien importante conocer en esta parábola es que para los hebreos o para los judíos la hospitalidad era muy importante. Para ellos la hospitalidad era un deber sagrado. Había que atender al visitante y había que atenderlo de la mejor manera. Un hebreo o un judío no atendía a alguien solamente para salir del paso, sino se esforzaba para darle lo mejor que ellos podían tener, porque para ellos la hospitalidad era muy importante. En las casas de los judíos, que eran por lo general casas de una sola pieza, no habían habitaciones, era un cuarto grande donde toda la familia dormía. En el día se abrían las puertas, pero en la noche esas puertas se cerraban y se atrancaban bien. Media vez una puerta estaba cerrada en la noche significaba que esa familia estaba dentro y que ellos no se iban a levantar, ya ellos estaban descansando y nadie podía interrumpirlos, nadie podía molestarlos porque ya estaban todos ya para dormir. Las familias dormían juntas y para hacerse calor, ¿verdad? En la noche ellos estaban siempre durmiendo juntos. Si se levantaba una persona en la noche, era molestar a todo el resto de la familia, ¿verdad? Era despertar a los demás. Ellos tenían niños, eran familias muy numerosas. Se despertaba uno, pues llegaba y podía despertar a los niños y ese era un problema serio. Aparte de eso, las familias de los hebreos, especialmente las familias con ciertas limitaciones económicas, ellos acostumbraban a meter a sus animalitos dentro de la casa. Cuando la familia estaba durmiendo, también ellos metían a sus cabras, a sus ovejas, a pollos y todo estaba dentro de la casa. Entonces se puede imaginar la gran bulla que se hacía cuando alguien se despertaba. Así era una situación bien complicada, digamos, el asunto de la noche en las familias de los judíos. Eso quiere decir que si medio estaba cerrada la puerta, ya alguien no iba a tocar la puerta por cualquier cosa. Si alguien se atrevía a tocar la puerta era porque de verdad había una gran necesidad. Por una gran necesidad alguien podía tocar la puerta, algo por lo cual valía la pena que esta persona tocara la puerta. Y en la parábola nosotros tenemos a una persona, a un amigo que va y va a tocar la puerta porque ya la noche está muy avanzada, él posiblemente está muy cansado, él ya no da más para caminar, pero se acuerda que tiene un amigo allí, entonces llega a tocar la puerta. Y esta persona, cuando se encuentra con el viajero, él dice, bueno, yo tengo que cumplir un deber de hospitalidad con esta persona. Y cuando va a buscar allí para darle de comer, él se da cuenta que no tiene nada, pero ya tiene al amigo adentro. Entonces lo que hace esta persona va y se va con el vecino, se va con el amigo, el que le puede tender la mano, y entonces llega y empieza a pedirle. Y el Señor le dice, imagínate tú, vas con tu amigo
y tocas la puerta y tú le dices, tengo a alguien de visita en casa y por favor ayúdame, y quiero que me des 3 panes o que me prestes 3 panes para poder atender a mi amigo. Entonces, y este amigo te va a decir, disculpa, pero ya la puerta está cerrada y tú sabes lo incómodo que es levantarme yo, así que no te los voy a dar. Sin embargo, la otra persona no se va a quedar allí porque tiene que atender, tiene que darle al viajero alimento. Entonces él va a seguir insistiendo, insistiendo, y el otro, con tal de que no le alboroten toda la familia y los niños empiecen a llorar, los animales empiezan a hacer bulla, él mejor decide levantarse a darle los 3 panes. El Señor dice algo muy interesante, no le va a dar los 3 panes por ser su amigo, sino le va a dar los panes porque este está siendo muy insistente. Al final, lo que vale allí es la insistencia con que aquel está tocando la puerta. No lo va a hacer porque es su cuate, su amigo del alma, sino se lo va a dar porque ya está siendo molesto, ¿no? Entonces, esta lección es muy importante y tiene mucho valor para el creyente que ora, para el cristiano que está orando. Una cosa que es bien importante, hermanos, acá, es que debemos entender que para Dios nunca es medianoche. Dios siempre está allí las 24 horas del día. Aquel amigo está durmiendo, está con toda su familia y es incómodo levantarse para él, pero para Dios no. El creyente, cuando se acerca al Señor, sabe que tiene las puertas del cielo abiertas las 24 horas del día y puede llegar a Dios cualquier momento, en cualquier circunstancia se puede acercar a Dios, porque nunca lo va a agarrar a Dios a medianoche, nunca lo va a encontrar dormido. Es más, nunca va a encontrar a Dios de mal humor. Aquel amigo de plano se enoja porque el otro está toque, 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 ¿verdad? Y se malhumora, pero cuando nosotros vamos y tocamos las puertas del cielo, no vamos a encontrar un Dios malhumorado, vamos a encontrar un Dios que estará dispuesto allí a atender nuestra oración. El Señor está diciendo, ustedes persistan en oración, ustedes continúen orando, no dejen de orar. Y como decía el apóstol Pablo, oren sin cesar. Continúen orando, y aunque la respuesta no llega en el momento, eso no quiere decir que Dios no esté escuchando, no quiere decir que Dios no esté tomando en cuenta la necesidad. Dios va a obrar conforme a su riqueza en gloria, y Dios va a darnos a nosotros de acuerdo a su infinita sabiduría, porque tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros. Nosotros a veces pedimos cosas y las pedimos no con con el total conocimiento, con la total sabiduría, y entonces podemos estar pidiendo cosas que no son al final de beneficio para nuestra vida, pero Dios sabe realmente lo que yo tengo, de que tengo necesidad y que es bueno para mí, y Dios lo va a dar. Y este pasaje, en este pasaje nosotros encontramos 3 acciones con promesas, 3 acciones que el creyente puede hacer. Y esas 3 acciones, cada una de ellas tiene una promesa de Dios, tiene una respuesta de Dios para la persona. Si leemos, por ejemplo, el versículo 8, dice la palabra del Señor, os digo que el versículo 9 dice la palabra, y yo os digo, pedid y se os dará. Aquí hay una acción que el creyente debe hacer, y es la acción de pedir. Esto es muy interesante porque si algo nos cuesta a los seres humanos es pedir, porque el pedir implica un sentido de humillación, un sentido de humildad. Cuando yo pido, reconozco que yo no lo tengo. Cuando yo pido, reconozco que no soy capaz de obtenerlo por mis propias capacidades o por mis propias fuerzas, algo. Entonces lo pido, pero pedir incluye de alguna manera no solamente un acto de humildad, sino también un acto de reconocer que Dios sí lo puede hacer. Es reconocer la soberanía de Dios, es reconocer el poder de Dios, las capacidades extraordinarias que tiene Dios, porque nos encontramos nosotros ante el que todo lo puede, porque para Dios nada es imposible. Cuando yo pido, estoy reconociendo que Él sí puede darme lo que yo quiero. Y vea usted, esta acción de pedirle al Señor tiene una promesa linda, porque dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Lo que nosotros queremos es que se nos dé, ¿no? Recibir. Pero ¿cómo vamos a recibir si nosotros no pedimos?
si nosotros muchas veces nos cerramos o empezamos a agotar nuestros recursos, nuestras capacidades. Primero nosotros decimos, no, vamos a tal lugar, hagamos esto, y después vamos y empezamos a planear la vida para poder conseguir algo, en lugar de llegar directamente a Dios y pedirle a Dios que Dios sea el que conceda los anhelos de nuestro corazón. Y dice el Señor, pidan y se les va a dar. Y la segunda acción que se menciona acá es busquen. Pues sigan orando, sigan clamando, sigan ustedes insistiendo, sigan tocando la puerta, porque si ustedes buscan, dice, van a hallar. Los abuelitos tenían un dicho que ellos decían, a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es un dicho muy popular aquí en Guatemala, ¿verdad? Tú ruegas, pero también tú buscas, tú te esfuerzas, tú haces algo y sabes que estás metido en la necesidad y al final estás buscando la voluntad de Dios, buscando al Señor. Dice la palabra, vas a encontrar, porque el que busca, encuentra, el que halla. Y luego dice, llamad y se os abrirá. Esas tres acciones que el creyente debe hacer en su oración nos muestra a nosotros la insistencia que nosotros debemos dar, que debemos tener a la hora de acercarnos a Dios. Es nunca rendirse uno en el propósito o en la petición que uno tiene delante del Señor. Hay que seguir hasta poder ver la respuesta, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y luego, quizás para concluir esta meditación, es que esta parábola nos va a dar a nosotros las razones del por qué o el fundamento del por qué esas promesas pueden ser reales en la vida del creyente. Si yo pido, si yo busco, si yo llamo, cada una de estas acciones tiene una promesa. Pero ¿en qué está basada esa promesa? Esa promesa está basada en la paternidad de Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, dice la palabra del Señor en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros? Dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y vean que cómo el Señor pasa de la amistad a la paternidad. Si un amigo le va a dar a otro amigo lo que le está pidiendo, y no se lo va a dar por el hecho de ser su amigo, sino por la importunidad de aquel, nosotros no estamos aquí ante un ser común y corriente, estamos ante un Padre, ante el Padre Celestial. Y Él dice, ahora dice, si ustedes son padres y que son padres malos, siendo ustedes malos, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Eso es algo, es un cuestionamiento lógico. Nosotros como padres, obviamente, si un hijo nos está pidiendo pan, no le vamos a dar nosotros una piedra. Sería lo más malo, un corazón tan malévolo como para poder decirle, mi hijo, aquí está una piedra y remójalo en tu café, ¿verdad? Eso no se da, eso es imposible. Y dice el Señor, si ustedes no hacen eso con su hijo, o si su hijo le pide un pescado en lugar de un pescado, ustedes les van a dar una serpiente o un escorpión, ¿verdad? Y mira, aquí está tu pescado, come, vaya, aquí hay una culebra, ¿no? Un padre no hará eso. Ahora, si nosotros como padres, y esta es la comparación preciosa que hace el Señor Jesucristo acá, si un padre terrenal no hace eso con sus hijos, dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esto es bien lindo porque es muy pastoral. Vuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros tenemos un Padre y es un Padre celestial, es un Padre divino, es el Padre de la creación. Nosotros lo conocemos. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener la certeza y la convicción de que de Dios nunca vamos a recibir nosotros algo malo. De Dios siempre vamos a recibir lo mejor, siempre vamos a recibir cosas buenas, porque Él de su buen tesoro siempre sacará buenas dádivas para los que somos sus hijos. Y en esta ocasión Él dice,
si ustedes tienen un padre y su padre es celestial y ustedes le piden a su padre, ¿cómo no les va a dar a ustedes lo mejor? ¿Y cuál es lo mejor acá? Dice, les dará el Espíritu Santo, dice. Fíjense, y esto es bien importante porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener la seguridad, primero, de ser consolados en los momentos de aflicción o de necesidad. Nosotros no solamente pedimos consuelo, nosotros tenemos al Consolador con nosotros y lo tenemos en nosotros. Estos son tiempos de crisis, tiempos donde hay muchas familias con dolor, con sufrimiento, donde mucha gente ha perdido a seres amados, ¿verdad? Las situaciones se han complicado, no solamente en asuntos de salud, en asuntos de economía, pérdida de trabajo, muchas situaciones que nosotros tenemos que ver en las familias. Y a veces necesitamos una palabra de consuelo, necesitamos una palabra de fortaleza. Y el Señor dice, si ustedes piden, su Padre les va a dar no solamente fortaleza, no solamente consuelo, sino les va a dar al mismo Consolador. Les va a dar al mismo que los fortalece. Necesitamos guianza, necesitamos sabiduría, pues les va a dar a ustedes al que sabe guiar correctamente. Y esto es muy importante. Les va a dar al Todopoderoso, les va a dar la fuente de poder, porque el Espíritu Santo es fuente de poder. Cuando los discípulos fueron encomendados en la gran comisión para ir a las naciones a predicar, él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran al Espíritu Santo, el cual les daría el poder para hacer las cosas. Y el Espíritu Santo es el que empodera la vida del creyente, es el que empodera la vida, por ejemplo, del comité de evangelismo de allá de Campo Libre para seguir haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Él nos da a nosotros lo mejor. Y en este caso, lo mejor que nosotros podemos tener es al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Él nos da, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Queremos amor, Él nos da amor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas y mucho más es la que nosotros podemos tener cuando le pedimos a nuestro Padre. Él no se va a negar a darnos a nosotros. Así que, mis hermanos, qué lección más linda la que el Señor nos está diciendo acá. No es que nosotros vayamos y empecemos a somatar allí las puertas para que San Pedro nos escuche, ¿verdad? No se trata de eso, sino lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que insistamos en nuestra oración, que sigamos nosotros clamando a Dios, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Esto que está diciendo nos invita a ser perseverantes en nuestras oraciones y sabiendo de que Dios es un Dios amoroso, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que nunca va a dejar en abandono o en desamparo a uno de sus hijos. Y la promesa del Señor es linda, yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que esa promesa no es una promesa que se va a quebrar o que se va a quebrantar, porque el que lo ha prometido es fiel. Y si Él ha dicho, yo voy a estar contigo y no te voy a dejar y no te voy a desamparar, voy a estar contigo en la angustia, es porque Él lo va a cumplir en nuestra vida. Así que nuestra oración, que sea sincera, es una oración que no se rinde, una oración que siempre estará de continuo, ¿verdad?, ante el Señor. Y aunque no recibamos lo que nosotros pretendemos o lo que quisiéramos, no quiere decir que Dios no nos esté respondiendo, que no nos esté escuchando, sino simplemente Dios es más sabio que nosotros, Dios conoce mejor que nadie lo que es bueno para mí y lo que es bueno para cada uno de los hermanos. Así que, mis hermanos, yo les animo a seguir entonces orando al Señor hasta esperar las respuestas que nosotros queremos, respuestas que bendicen la vida espiritual y fortalecen nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y ha sido un gusto en esta tarde compartir la palabra del Señor. Yo quiero que oremos un momento. Yo no sé qué necesidad pueda estar usted viviendo en este momento. Creo que hay algunos hermanos que están
en línea en este momento, siguiendo la transmisión en directo, y posiblemente otros hermanos van a ver esta transmisión posteriormente. Y qué bueno es podernos unir en oración. ¿Por qué usted está orando? ¿Qué es lo que usted tiene en el trono de la gracia de Dios? ¿Cuáles son las peticiones de su corazón? Dios las conoce. De repente todavía no ha recibido lo que usted ha estado pidiendo y cree que Dios ya se olvidó de que usted tenía una necesidad y una petición. Jamás. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros debemos pedir al Señor paciencia y debemos pedirle al Señor fe y confianza y esperar el momento que Dios tiene para nosotros, que llegará, no tardará. En el momento oportuno, Dios hará la obra. Yo les invito a inclinar su rostro y recordemos ante el Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones, y que Dios tenga misericordia y pueda extender su mano de poder para cumplir los deseos y anhelos del corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, un momento compartir con nuestros hermanos. Señor, tú conoces el corazón del ser humano y sabes que muchas veces nos desanimamos, el desaliento, Señor, toca el corazón y muchas veces el desánimo llega también a nuestra vida. Y a veces, Padre Celestial, dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de pedir, dejamos de suplicar, Señor, por nuestras necesidades. Y tú, Padre Celestial, conoces de qué tenemos necesidad. Tu palabra dice que antes de que te pidamos, tú ya lo sabes todo. Y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad, Dios de la gloria, que tú tienes control perfecto de la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes de qué tenemos necesidad y conoces, Padre Celestial, nuestros tiempos y sabes exactamente cuándo harás la obra en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la oración, a orar sin cesar, a clamarte a ti como lo hacía el salmista David. En la mañana decía él, oirás mi voz, y en las noches él cantaba de tus misericordias, porque reconocía tu bondad, reconocía, Señor, tu amor durante el tiempo en que tú le habías dado de vida. Joven fui, decía, y he envejecido, y no he visto justo en desamparo, ni su descendencia que mendigue pan. Y gracias, Señor, porque tú tienes control perfecto y sabrás obrar en la vida de tu pueblo en sus momentos de necesidad. Hoy hay familias, Señor, que de repente están enlutadas porque la muerte ha tocado el hogar y la familia. Te rogamos, Señor, que tú les des consuelo y esperanza y que la palabra tuya, Señor, pueda llenar esos vacíos con tu Espíritu Santo. Por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, posiblemente tocados también por este virus, Padre Celestial, y que están entre la vida y la muerte, o que están, Señor, con complicaciones en los diferentes centros asistenciales. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en el corazón, en la vida de cada uno de ellos, y que cumplas tu propósito en sus vidas. Por las necesidades económicas, por necesidad de trabajo, amado Dios, te rogamos bendición también, que tú abras las ventanas de los cielos y puedas derramar, Señor, siempre bendición para cada uno de tus hijos, que siempre tengamos sustento y abrigo y que nosotros aprendamos a vivir con ello y a vivir contentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano Hilden. Gracias, hermano pastor Rafael Marcos desde Shela. Yo creo que está quedando bien el frío ahorita. Ay, está sabroso. Pues muchas gracias, hermano pastor, por impartirnos esta palabra. Pues reciba un cordial saludo de parte de toda la iglesia, de toda la membresía y como también, ¿verdad?, de parte del Comité de Evangelismo. Que Dios le bendiga, amado hermano, y que Dios bendiga a todas las personas que van a ver esta transmisión y que ya nos están viendo, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, donde quiera que se encuentren. Y reciba un cordial saludo de nuestro hermano Edras Castillo. Le mando un saludo a nuestro hermano. Y gracias, hermano pastor, por impartir esta palabra del Señor y que Dios le siga dando la sabiduría y el entendimiento para que pueda seguir enseñando y predicando de su palabra, ¿verdad?
Así es como ha sido esta transmisión, amados hermanos, y hemos tenido la participación de nuestro hermano pastor Ranferín Marcos desde Quetzaltenango, de la zona 9 de Quetzaltenango, Michela. Entonces, bendiciones, amados hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y será hasta una próxima. Y desde ya, pues, le deseamos una feliz noche y un feliz descanso a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones, Amén. bendiciones, amado hermano pastor. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano Wilder.